Clases de guerreros mexicas. Durante sus años de esplendor, los mexicas de Tenochtitlan mantenían como principal pilar de su expansión un ejército cada vez más grande y necesariamente más complejo. El núcleo de este ejército eran los hombres de la Triple Alianza, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan. A su alrededor se formaban los contingentes de los señoríos y ciudades vasallas a las tres cabeceras: Xochimilco, Tlatelolco, Tláhuac, Coyoacán, Otompan, Acolman y muchos otros. También participaban hombres que no eran de origen náhuatl, como otomíes, mazahuas, matlatzincas, huitlatecos y otros pueblos que habitaban el centro de lo que hoy es México. Las fuerzas mexicas combatían organizándose en un sistema vigesimal, esto es, a partir de unidades de 20 hombres, luego 400 y así hasta reunir 8000, cantidad que constituía un xiquipili, un cuerpo del ejército de Tenochtitlan. El guerrero mexica. Para ir a la guerra, los mexicas y los hombres que les apoyaban en el combate se equipaban en los tlacoxcali, las casas de las armas. Para defenderse usaban ixcahuipili, el peto de algodón acolchado, y escudos redondos, los chimali. Para el combate a distancia se usaban los arcos y el lanzadardos, llamado atlatl. Para el combate cercano se usaban en menor medida las hachas, el mazo o guajololi, y más frecuentemente el conocido macuahuitl, que contra lo que se suele pensar no es un garrote ni una macana, porque es un arma cortante, no contundente. Es decir, que su capacidad de lesionar no se basa en el peso, sino en el filo. Sin embargo, tampoco es una espada, puesto que carece de capacidad para hacer estoques. Este era el equipo básico que llevaban los guerreros mexicas al campo de batalla. La vestimenta militar más elemental era el maxtla o taparrabos, usado por los guerreros novatos, el estrato más bajo del ejército. Como protección obligada se usaba el ixcahuipili, el peto de algodón trenzado y endurecido, de más de 1 pulgada de grosor, que cubría el torso. El tlahuistli era el traje militar completo, con diferentes colores y distintivos y yelmos de diferentes formas. Es probable que los mexicas emplearan, como otras culturas anteriores a ellos, grebas, muñequeras y protecciones acolchadas para los brazos y los hombros, por debajo del tlahuistli. Los comandantes. Para mover un ejército tan grande y lograr que las órdenes se transmitieran desde la cabeza de todo el ejército hasta el combatiente individual, era necesaria una cadena de mando bien organizada y articulada. Solo de este modo se podían haber organizado y coordinado de forma efectiva las maniobras de flanqueo, falsa retirada y emboscada, que le dieron tantos triunfos a los mexicas. Al mando de un xiquipili o cuerpo del ejército estaba Tlacatecatl, el rango que podríamos llamar un general mexica. Si la campaña era de gran magnitud y requería la participación de más de un xiquipili, el más alto comandante debía de ser un tlacoxcalcatl, el señor de la casa de las armas, rango que ejercían el tlatoani, el cihuacóatl u otro notable en quien delegaran esta responsabilidad. Junto al Tlacatecatl y el Tlacoxcalcatl se nombran a otros altos comandantes que tenían los títulos de Cuauhnochtli, Tlialcanqui, Huiznahuatl y Esguahuacatl, aunque a la fecha siguen sin quedar claras sus funciones específicas o su intervención en el mando de los ejércitos. La cadena de mando. Desafortunadamente, la información sobre la posición y función específica del resto de la cadena del mando mexica no es clara, a diferencia de lo que se sabe de la cadena de mando inca, por ejemplo. Al menos han llegado hasta nuestros días los nombres de los diferentes rangos de los oficiales del ejército mexica por debajo del Tlacatecatl. Divisas. De acuerdo a sus méritos y a su preparación, el guerrero se hacía acreedor a portar diferentes insignias. Estas probablemente fueran una forma de comunicación visual, puesto que en el campo de batalla sí podían distinguirse los guerreros notables, los comandantes, los distintos Saltépetl y Calpulli de donde venían las tropas. De este modo, tanto el comandante tenía un panorama claro del orden de su ejército, como el soldado podía ubicarse a sí mismo, a su unidad, porque recordemos que los mexicas se agrupaban en unidades con los hombres de sus calpulis y ciudades. Así también podría ubicarse bien al ejército en el campo de batalla. Las divisas se plasmaban en pequeña parte en el color del traje del guerrero, pero principalmente se distinguían por los complejos estandartes que portaban en sus espaldas,
montados en ligeros armazones de carrizo. Estaban hechos de papel, algodón, madera y trabajo de arte plumario. La calidad de la elaboración aumentaba junto con la jerarquía del combatiente. La importancia del atuendo o tlahuistli y sus divisas como un bien militar en la logística de los ejércitos mexicas se puede apreciar en qué buena cantidad de los trajes ya manufacturados eran requeridos a diferentes provincias vasallas de los mexicas, como parte del tributo que debían rendirle continuamente, como quedó asentado en la llamada matrícula de tributos, en el Códice Mendocino. Cuaxolotl. Como comentábamos, en Tlacatecatl es un general mexica. Tlacatecatl es el nombre del rango. La divisa que porta se conoce como Cuaxolotl. Es esta estructura que se ve un tanto engorrosa, armada en carrizo y forrada en algodón y arte plumario, probablemente, rematada con la imagen del dios Xolotl. Uno de estos comandantes estaba al frente de un cuerpo del ejército de la Triple Alianza, 8,000 hombres en total. En campaña, estos cuerpos se agrupaban a las órdenes del Cihuacóatl o el Tlacoxcalcatl. Estos eran los únicos hombres que estaban por encima de un Tlacatecatl. Tzitzímitl. La divisa de Tzitzímitl representa una visión intimidante con los rasgos de un esqueleto humano, el cráneo plasmado en el casco y las costillas en el ixcahuipili que protegía el torso. Portaba en el yelmo una cimera nada menos que de plumas de quetzal, lo mismo que los 3 estandartes que llevaba a la espalda. La divisa de Tzitzímitl estaba reservada a quien ostentaba el rango de Tlacoxcalcatl, el señor de la Casa de las Armas, el rango militar más alto del ejército mexica, reservado a Tlatoani, o aquel en quien éste delegara la responsabilidad de una campaña, cuando ésta era de tal magnitud que se hacía necesario el uso de más de un xiquipili. Por ello, en una campaña militar no habría más de un Tzitzímitl en todo el ejército, y no era lo común verlo en combate, aunque siempre hubo comandantes mexicas que no temían ir al frente de sus hombres en la batalla. Cuexcalchicacpol. Se daba este nombre al hombre que iba a la guerra por primera vez. Aunque los mexicas se ejercitaban en el arte del combate desde niños, estos hombres no tenían la experiencia de una batalla real y por tanto no tenían aún derecho a ninguna divisa. Se les daban armas y escudos, pero no armaduras de algodón acolchado ni cascos. Telpochtliaki Tlamani. Telpochtliaki Tlamani era también un guerrero raso, un hombre que no tenía derecho a mandar sobre otros, pero a diferencia del Cuexcalchicacpol, ya había estado en batalla, y con ello tenía derecho a que le entregaran un ixcahuipili o peto de algodón acolchado para protegerse, mientras que el guerrero novato tenía solamente derecho a ropas de ixtle. Si se le daba o no un ixcahuipili, dependía de la buena voluntad de sus superiores o de los encargados de los arsenales. Cuextecatl. En 1519, Cuextecatl era una orden militar relativamente nueva, puesto que había sido creada por Motecuzoma Ilhuicamina o Moctezuma I, en los años 1450, tras la campaña contra los huastecos, combatientes que llegó a admirar por su fuerza y bravura. Por eso el Cuextecatl empleaba un yelmo cónico similar al de los guerreros huastecos. Para llegar a ser un Cuextecatl era necesario haber capturado a 2 enemigos en combate, y era el rango mínimo para poder tener el mando de tropas en el campo de batalla o ser instructor. Existía una variante conocida como Teocuitlacopili, que se distinguía del Cuextecatl por su yelmo, de forma cilíndrica en vez de cónica, Papalotlahuistli. Este combatiente empleaba como único distintivo un estandarte en forma de mariposa, con un remate de plumas de quetzal. La mariposa tenía gran importancia en el imaginario militar mexica, pues era la forma que tomaban las almas de los guerreros muertos en batalla. Para tener derecho a portarla, el guerrero debía acreditar haber capturado a 3 prisioneros en batalla. Xopili. Al igual que el Cuextecatl, esta orden militar estaba inspirada en un pueblo al que los mexicas habían combatido, en este caso los ñañú, a quienes los nahuas conocían como otomíes. De ahí que el guerrero fuera conocido como otomitl, y se le distinguía con la divisa de Xopili, la cual consistía en un atado de plumas verdes en forma de gota. Para emplearla era necesaria la captura de 5 prisioneros en batalla. Momoyactli. Otra divisa que también tenían derecho de usar los guerreros con 5 prisioneros en su cuenta era esta, el Momoyactli,
que se caracteriza por este tocado con plumas de colores rojizas y blancas que podemos apreciar en la imagen. Cuachic. El Cuachic era uno de los guerreros más experimentados y hábiles, así como feroces, de todo el ejército mexica. Su aspecto era fácilmente reconocible, usaban la cabeza rapada, excepto una cresta de cabello. También es famoso el juramento que hacían, de jamás retroceder en el combate, bajo pena de muerte a manos de sus propios compañeros de armas. Llegar a esta orden guerrera exigía la captura de 6 prisioneros en batalla, y todos los años de experiencia y de entrenamiento que cumplir ese objetivo conllevaban. Toscoyotl. Los guerreros que capturaban 6 enemigos también podían emplear esta divisa, identificada con un yelmo en forma de cabeza de coyote. Cuautli. Los Cuaupili o guerreros águila fueron, según todas las fuentes de información, la élite de los ejércitos mexicas. El prestigio del águila como un animal identificado con la guerra es muy anterior incluso a la cultura mexica. Una vez que el guerrero capturaba 12 cautivos en combate, pasaba al Cuaucali, la casa de las águilas. Había uno en el primer cuadro del Templo Mayor de Tenochtitlan. Los restos de otro aún existen en la zona arqueológica de Malinalco, en el centro de México. Allí pasaba duras pruebas de ayuno, meditación y preparación mental, pero también de preparación física y adiestramiento militar, con todas las armas del arsenal mesoamericano. Una vez terminada su preparación, podía finalmente usar el traje de Cuautli. Estos hombres escogían las armas que más les acomodaban para llevarlas al campo de batalla, fueran contundentes, cortantes o arrojadizas. Ocelotl. El guerrero jaguar, Ocelopili, tenía un lugar junto a los Cuaupili, como lo mejor y lo más graneado de los ejércitos mexicas. Se piensa que los guerreros jaguar luchaban en primera línea, como un sólido bloque de infantería pesada, mientras los guerreros águila eran empleados como infantes ligeros, para misiones de flanqueo o de ataque sorpresa por la retaguardia. Existe una discrepancia sobre los Ocelopili. Algunas fuentes citan que para pertenecer a esta orden debía de capturarse una docena de prisioneros. En el Códice Mendocino, sin embargo, el Ocelotl aparece como una categoría por debajo del Xopili, con 4 guerreros capturados. Esto lo podemos cuestionar, puesto que tanto los españoles que relataron sus combates con los mexicas, como la propia poesía guerrera y las crónicas indígenas, por otro lado, nos muestran a los guerreros jaguar entre lo mejor del ejército mexica, además de que también se entrenaban en el Cuauhcali, que se hallaba en el cuadro central de México Tenochtitlan, a los pies del Templo Mayor, un privilegio que otras órdenes militares no tenían. Entre otros atuendos que empleaban los guerreros de Tenochtitlan encontramos los siguientes. Pazactli, del cual había 2 variantes. Quetzalpazatli, con un gran tocado, o apanecayotl, de plumas de quetzal, y el Quetzalpazatli, que usaba el apanecayotl de plumas rojas. Toscololi, que simulaba una serpiente con cascabeles de oro en sus bordes, y que remataba en un manojo de plumas de quetzal. Quetzaltótotl, que realmente cargaba la figura del quetzal completa, manufacturada con las plumas muy valoradas de esa ave. El grado de mando que ostentaba un hombre parece haber sido independiente de la jerarquía que tenía según su orden militar. Sin embargo, debían de haber estado estrechamente relacionadas. Es poco probable que un Huextecatl pudiera comandar una unidad tan importante como una de 400 hombres. Para esto sería de esperarse que el comandante fuese al menos un miembro de la orden de Ocelotl. En conclusión, los estandartes y divisas eran un muy funcional método de comunicación del ejército mexica. Permitían al combatiente ubicarse en el campo, al comandante tener un panorama muy concreto de su ejército, y finalmente ayudaban a distinguir la posición de cada hombre en el escalafón militar, así como sus méritos en combate. Finalmente, el uso de estos implementos le daba a los ejércitos mexica y otros de su época un aspecto impresionante en el campo de batalla.